Hola, bienvenidos a la segunda cápsula de radiografía. Hoy veremos la radiografía de tórax patológica. Antes de empezar, para poder evaluar una radiografía patológica de tórax, lo primero es detectar alguna alteración en la anatomía torácica. Una vez reconocida esta alteración, es muy importante definir su naturaleza, su ubicación, aspecto y la cantidad. Para poder definir las características de la alteración, nos podemos realizar las siguientes preguntas. ¿La lesión presenta aumento o disminución de la densidad? ¿Es focal o difusa? ¿Es nodular? ¿Es única o son varias? ¿Los márgenes están bien o mal circunscritos? ¿El contorno es liso o irregular? ¿Cuál es su distribución? ¿Existen alteraciones asociadas? Ahora, como modo de guía, veremos las diferentes formas de presentación de las lesiones torácicas en este orden. Primero veremos la afección focal o multifocal, afección difusa, alteración iliar, alteración del mediastino, alteración pleural. Comencemos. Afección focal o multifocal. Primero veremos el nódulo pulmonar solitario. Esta es una opacidad focal, menor de 3 centímetros de diámetro, redondeada u ovalada, rodeada en su totalidad por parénquima pulmonar sano y sin adenopatía iliar asociada. El nódulo, para ser solitario, debe ser único. Generalmente es un hallazgo casual y es importante reconocer su naturaleza, que puede ser benigna o maligna, y definir su etiología. Aquí tenemos un ejemplo en un aumento de radiografía donde se observa un nódulo de 1,8 centímetros en el lóbulo superior derecho, en el caso de un varón de 53 años de edad con un episodio de hemoptisis. Ahí se ve indicado con la flecha. Primero, debemos identificar que se trata de un nódulo pulmonar solitario realmente, ya que existen varios artefactos de la radiografía, como el pezón, nódulos cutáneos, proyecciones óseas, etc. De igual manera, estos hallazgos requieren un estudio complementario, como un TAC. Podemos ver aquí un ejemplo donde vemos pseudonódulos. Están indicados con las flechas donde se observan dos imágenes focales de aspecto nodular proyectadas en los campos medio e inferior del pulmonar izquierdo. El que está más arriba corresponde a una proyección de la punta de la escápula y el más inferior corresponde a la sombra del pezón. Cuando se observa la presencia de un nódulo pulmonar solitario, se debe evaluar un potencial de malignidad. Los dos aspectos radiográficos más importantes que sugieren benignidad son la estabilidad temporal, que es cuando no hay crecimiento del nódulo en un periodo de tiempo mayor o igual a 2 años, en comparación con radiografías previas. La presencia de calcificaciones de patrón benigno. Las calcificaciones laminares y concéntricas en grumos o de localización central y de aspecto denso sugieren benignidad. Hay que tener en cuenta que también pueden existir carcinomas que se presentan con calcificaciones. Una causa común de nódulos calcificados son los granulomas tuberculosos y los amartomas. En la imagen tenemos de nuevo una radiografía con aumento, donde vemos que en el lóbulo inferior derecho se ve un nódulo con densidad de partes blandas con un nido central de mayor densidad, que está calcificado. Otro aspecto que hay que considerar son el tamaño. Se considera que a mayor tamaño es más la probabilidad de malignidad, aunque este aspecto no es significativo debido a que existen cánceres pequeños. También el análisis morfológico del nódulo pulmonar solitario. Hay que ver los contornos que sean suaves y lisos y eso generalmente indica benignidad. Y si son contornos irregulares, espiculados y lobulados, van a sugerir malignidad. En la imagen podemos ver en el lóbulo superior izquierdo que muestra un nódulo de bordes lisos y con una opacidad central, que indica un nido central calcificado. Cuando no se puede reconocer la naturaleza o se sospecha de malignidad, se deben realizar exámenes complementarios, como un TAC, donde se pueden observar con mayor definición el patrón de calcificación, las características morfológicas del nódulo, densidad, cavitaciones y la presencia de nódulos adicionales. Vemos una imagen de una radiografía de tórax que muestra un nódulo pulmonar solitario cavitado, paracardíaco izquierdo en un paciente con un adenocarcinoma de pulmón. En segundo lugar, vamos a ver la masa pulmonar. La diferencia entre un nódulo y la masa es su tamaño. Una masa pulmonar se le denomina a las opacidades pulmonares mayores de 3 centímetros de diámetro. Generalmente son de causa neoproliferativa. Requieren un estudio complementario. El TAC
Es útil para caracterizar su forma, tamaño, márgenes, densidad, presencia de calcificaciones y su relación a estructuras vecinas. En la imagen vemos una radiografía donde se observa una masa pulmonar homogénea de bordes bien definidos en el lóbulo superior derecho en contacto con la pleura. En tercer lugar, nódulos pulmonares múltiples. Los nódulos múltiples también se clasifican en benignos o malignos y el antecedente clínico es muy importante para poder orientar el diagnóstico. En los adultos, las causas más frecuentes de nódulos múltiples son las metástasis y las infecciones. Los nódulos pulmonares metastásicos suelen ser de diferentes tamaños y a menudo son bien definidos. En cambio, los nódulos infecciosos a menudo no están tan bien definidos. En la imagen vemos una radiografía con múltiples nódulos bilaterales correspondientes a metástasis hematógenas en un paciente con antecedentes de cáncer de colon. El primer diagnóstico a descartar en presencia de nódulos pulmonares múltiples es la metástasis pulmonar. Estos se estudian a través de un TAC para poder evaluar primero la densidad, que la radiografía no lo permite ver, como la presencia de calcificaciones o de grasa, y segundo, la distribución pulmonar. En la imagen vemos una radiografía con múltiples nódulos correspondientes a focos metastásicos pequeños en los pulmones en un paciente con antecedentes de carcinoma tiroideo. En cuarto lugar, la opacidad pulmonar. La opacidad pulmonar se incluye en este término a cualquier imagen radiopaca, densa, independiente de su forma, tamaño o localización anatómica. Se pueden clasificar según su ocupación a nivel pulmonar como patrón alveolar y hemitórax opaco. Y también asociado a pérdidas de volumen vamos a encontrar las atelectasias. Se pueden distinguir los patrones nodulares, la masa pulmonar y el patrón de consolidación parenquimatosa dentro de este término. Entonces, dentro de la clasificación por ocupación pulmonar encontramos el patrón alveolar o consolidativo. Consiste en la afección del espacio aéreo distal, donde aire del alveolo es reemplazado por algún elemento de mayor densidad, que puede ser transudado, exudado, proteínas, sangre, células, detritos. Esto se traduce en la presencia de opacidades de distribución segmentaria o lobar que tienden a la coalescencia. La diseminación es responsable de los márgenes poco definidos del proceso. No presentan un límite neto entre el parénquima afectado y el respetado, a menos que llegue a un límite lobar o cisura. En la imagen podemos ver un ejemplo de esto en un edema pulmonar agudo con opacidades alveolares bilaterales. Como característica de este patrón, podemos ver el broncograma aéreo. Es el rasgo por excelencia del patrón alveolar. Consiste en imágenes tubulares radiolúcidas en el interior de la consolidación que corresponden a los bronquios que se encuentran permeables, visibles debido al contraste que les ofrece el aumento de densidad del espacio aéreo que los rodea. Como les contamos en el video anterior, los bronquios suelen no visualizarse debido a que no existe una diferencia de densidades entre el bronquio y el espacio aéreo, porque ambos están con aire. La presencia de broncograma aéreo asegura que la opacidad es intratorácica y pulmonar, porque vemos una zona con mayor opacidad. No se debe confundir el broncograma aéreo con la trama fisiológica que posee el pulmón. Como segunda característica, vemos las opacidades acinares o nódulos acinares, que son opacidades redondeadas, tenues, que representan a los acinos ocupados y de broncograma aéreo. Estos suelen ser difíciles de ver debido a que la coalescencia excede los límites de los acinos individuales. Es una imagen frecuente en la diseminación endobronquial de la tuberculosis. ¿Y qué es una consolidación? Se le denomina consolidación al hallazgo inespecífico que refleja la ocupación del espacio aéreo. Esto puede ser de causa variable. Sin embargo, su distribución, los signos asociados, la evolución y los datos clínicos permiten sugerir un diagnóstico. En la imagen de la izquierda es posible ver una opacidad inespecífica en pulmón derecho. En la imagen derecha se observa una consolidación en la base derecha, donde se ve una opacidad de bordes difusos y también imágenes tubulares radiolúcidas que corresponden a bronquiograma aéreo. El hemitórax opaco. Esta imagen es la máxima expresión del patrón de opacidad pulmonar. Es bastante frecuente y fácil de reconocer.
Se caracteriza por la opacidad total de uno de los hemitórax. Puede existir signos agregados como retracción o desplazamiento del mediastino, elevación o descenso del hemidiafragma y disminución de los espacios intercostales. Las causas más frecuentes de estas opacidades son el derrame pleural masivo, atelectasia total, ambas patologías juntas o la neumonía con colapso total del pulmón, también mesotelioma pleural, etc. Y como vemos en la imagen, se ve todo un hemitórax opaco izquierdo y la elevación del hemidiafragma izquierdo. Ahora veremos las opacidades pulmonares asociadas a pérdidas de volumen, donde encontramos las atelectasias. Las atelectasias, también conocidas como colapso pulmonar, hacen referencia a la pérdida de volumen pulmonar. Esta puede afectar a todo el pulmón, lóbulo, segmento o bien ser subsegmentaria. Las atelectasias se pueden clasificar según su localización, sea central o periférica, o por su mecanismo. En esta radiografía podemos visualizar una atelectasia del lóbulo medio, que muestra una opacidad triangular paracardíaca derecha, que es característica del colapso del lóbulo medio. Bien, sin importar su etiología, los signos clínicos son similares. Podemos ver aumento de la densidad por pérdida de aire alveolar, desplazamiento de cisuras por pérdidas de volumen, desplazamiento del mediastino hacia el lado de la atelectasia, elevación de los ilios, elevación del diafragma, disminución de los espacios intercostales, disminución del volumen del hemitórax e hiperinsuflación del resto del pulmón. La atelectasia se produce por un aumento de la presión en la cavidad pleural por la presencia de aire o líquido. Es importante señalar que en el seno del pulmón colapsado es habitual el reconocer el broncograma aéreo debido a la diferencia de densidad. Existe una excepción cuando el colapso es post-obstructivo. No existirá broncograma aéreo porque no existe paso de aire dentro de la vía aérea distal. Y como último, veremos las lesiones cavitarias o quísticas. Son áreas de mayor radiolucidez que denotan la existencia de una alteración focalizada en el parénquima que ha sido reemplazado por una lesión con contenido aéreo. Se caracteriza por ser una área localizada de pérdida de parénquima pulmonar con pared propia. Pueden estar rellenas de líquido o aire o ambas. Generalmente provocado por necrosis debido a un proceso infeccioso inflamatorio o ser secundario a un proceso neoproliferativo. Otro posible origen son las bulas de enfisema o bronquiectasias. En este caso, se debe tener en cuenta su tamaño, distribución, espesor y regularidad de la pared, números de lesiones, su contenido y la alteración del parénquima circundante y mediastino. Ejemplos de lesión cavitaria encontramos bronquiectasias, cavidades tuberculosas, que suelen ser múltiples, de tamaño variable, de ubicación apical en lóbulos superiores o inferiores, de paredes irregulares con consolidación y retracción del parénquima vecino. Cáncer de pulmón cavitado. Mostrará paredes y gruesas de más de 15 milímetros, irregulares, de gran tamaño, con nodulaciones murales y probables adenomegalias iliares y mediastínicas. Bulas de enfisema. Pueden ser de gran tamaño, paredes finas, múltiples. Cuando están infectadas, presentan un nivel hidroaéreo en su interior. Y los abscesos, que muestran un nivel hidroaéreo, pero sus paredes son gruesas, irregulares y el parénquima vecino tiene signos de inflamación con consolidación. Para un estudio más acucioso de estas alteraciones se suele complementar la radiografía con un TAC. Bien, la afectación difusa de pulmones. La radiografía sigue siendo el método de estudio inicial para evaluar a pacientes con sospecha de afección difusa del pulmón. Esta, al correlacionarse con la historia clínica y exámenes de laboratorio, puede guiar a un diagnóstico. Una buena técnica al momento de tomar la radiografía ayudará a realizar una mejor detección de la patología y sus características. Se debe tener en cuenta que al complementar con la tomografía computarizada se puede obtener resultados más específicos en caso de duda. El compromiso difuso del pulmón se puede dividir en agudo, que es una evolución de días como resultado de hemorragias, infecciones o edema, subagudo o crónico, que no presenta cambios en un periodo de aproximadamente 8 semanas, muchas veces producto de una neumoconicosis, neumonías intersticiales, trastornos alérgicos o enfermedad maligna.
Se reconocen dos patrones radiográficos con enfoque anatómico que reflejan la histopatología subyacente, donde está el patrón alveolar y el patrón intersticial. Y también se identifica uno denominado hiperclaridad pulmonar. El patrón alveolar, o también llamado opacidad múltiple, difusa o bilateral, este también tiene los mismos principios que la opacidad pulmonar focal que recientemente vimos. Las afecciones más frecuentes que presentan este patrón son el edema de pulmón cardiogénico y no cardiogénico, distrés respiratorio, hemorragia pulmonar, bronconeumonía, neumonía atípica, etc. Y como ejemplo vemos en la radiografía una neumonía en base de pulmón derecho. Sus patrones, al ser similares, hacen difícil el diagnóstico definitivo, incluso al asociar una tomografía computarizada. Se debe correlacionar con el examen clínico, laboratorio y los antecedentes fundamentalmente. Y como ejemplo también podemos ver un patrón alveolar difuso. Segunda, el patrón intersticial. Normalmente no se diferencia el intersticio, por lo que cuando éste se ve afectado, se hace evidente a la imagen. Se diferencia un compromiso reticular, lineal y nodular, de los cuales pueden aparecer solos o ser mixtos. En etapas iniciales puede manifestarse por engrosamiento peribronquial y perivascular. El patrón reticular. Este puede ser fino o grueso. Vemos que ocurre en la fibrosis, por ejemplo, por una neumonía intersticial. En la imagen se observa el proceso intersticial producto de las opacidades reticulares que distorsionan la estructura pulmonar. Las opacidades lineales. Se observan en la periferia. Aparecen las líneas de Kerley que reflejan la dilatación de los linfáticos y de las vénulas en los tabiques interlobulares. Aquí observamos en una imagen más ampliada de la misma anterior, donde se identifican las líneas B de Kerley, que son estas imágenes lineales periféricas y basales perpendiculares a la pleura, que son engrosamientos de tabiques interlobulares en un paciente con un edema intersticial. Los nódulos intersticiales. Estos son pequeños, miden de 1 a 3 milímetros y son bien definidos. Pueden coexistir con el patrón reticular. Un ejemplo característico es la tuberculosis miliar. Y aquí vemos una radiografía de una tuberculosis miliar donde observamos el patrón micronodular intersticial. Estos nódulos se pueden distribuir de distintas formas, lo que permite formularse diferentes diagnósticos diferenciales como sarcoidosis, silicosis, histoplasmosis. Importante mencionar que la mayoría de las enfermedades infiltrativas difusas del intersticio disminuyen los volúmenes pulmonares a menudo que avanzan. Y como número 3, la hiperclaridad pulmonar, o radiolucencia o radiotransparencia, que es cuando hay una menor densidad radiográfica. Puede ser focal, regional o difusa. Causas habituales son el atrapamiento aéreo o la destrucción del parénquima como ocurre en el enfisema, también lo observamos en el neumotórax. Aquí en la radiografía podemos observar el enfisema, que se observa una hiperclaridad difusa y bilateral. Se observa un aumento de diámetro anteroposterior y el aplanamiento del diafragma. Alteraciones iliares. Los ilios se encuentran al mismo nivel o al derecho está ligeramente descendido. Se logra observar a la radiografía sobre todo por la sombra de las arterias pulmonares. Cuando están afectados se puede ver involucrados todas las estructuras, incluidas las vasculares, ganglios linfáticos y ramas bronquiales. Al hallazgo en la radiografía siempre implica sospecha patológica, por lo que se debe profundizar en el estudio. Igual, para comprobar que la afección viene del ilio, se toma una radiografía lateral. Como ejemplo, el tumor primario broncógeno, adenomegalias, dilataciones de estructuras vasculares como un TEP de la arteria pulmonar. En la radiografía podemos observar el tamaño de ambos ilios aumentados. Alteraciones del mediastino. El mediastino es el espacio comprendido entre las dos pleuras mediastínicas. Queda por detrás del esternón y por delante de la columna vertebral. Se divide en tres zonas anatómicas: anterosuperior, que comprende el mediastino anterior y superior, mediastino medio y el mediastino posterior.
La radiografía lateral permite ubicar anatómicamente la alteración que se puede observar en la radiografía de frente, pero el TAC es notoriamente superior. La patología del mediastino puede ser unilateral o bilateral, localizada o difusa, pero la característica general es la convexidad que se observa hacia los campos pulmonares. El mediastino anterior, la causa más frecuente de masa en este sector son los bocios endotorácicos. Un hallazgo frecuente es la desviación de la tráquea y a veces la compresión de su luz. El mediastino medio, la causa más frecuente de formaciones son las adenopatías. Pueden ser de cáncer de pulmón o linfoma. El mediastino posterior, se observan los tumores neurogénicos. Producen abombamiento característico con una convexidad del ángulo costovertebral. Aquí en la radiografía vemos un ensanchamiento bilateral del mediastino superior que está indicado con las flechas. Mencionar también que los aneurismas aórticos suelen ser de causa habitual de ensanchamiento del mediastino y pueden localizarse en mediastino anterior, medio o posterior. Y finalmente, las alteraciones pleurales. Principalmente podemos identificar el derrame pleural, engrosamientos pleurales y neumotórax. Primero, el derrame pleural es la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Pueden ser serofibrinosos, hemáticos, purulentos, por kilo, etc. Esto puede estar libre en la cavidad pleural o encontrarse tabicado. Depende de la magnitud del derrame, se observan diferentes imágenes. Tenemos de pequeña cuantía, mediana cuantía y gran cuantía. Cuando es pequeño, se observa solo un engrosamiento en la línea pleural que separa el pulmón de la pared costal, el cual se ensancha hacia la base ocupando el receso costofrénico, como ahí vemos indicado en la flechita en la imagen. De mediana cuantía, se logra observar opacidad densa y homogénea en la base del tórax, borrando la silueta del diafragma, corazón y línea costal. De gran cuantía, se observa opacidad muy densa en todo el hemitórax comprendido, donde no se logra distinguir las estructuras pulmonares. Como segundo lugar, el engrosamiento pleural. Se pueden ver frecuentemente y son hallazgos inespecíficos. Se pueden asociar a procesos inflamatorios residuales, cambios fibrosos antiguos, nódulos pulmonares o tumores de pleura como el mesotelioma. Y el neumotórax, que es la presencia de aire dentro del espacio pleural que se asocia a un colapso mayor o menor del parénquima pulmonar circundante. A la radiografía se logra identificar la línea de la pleura visceral y ausencia de la trama vascular periférica. Para finalizar, los dejamos invitados a nuestra siguiente cápsula donde pondremos en práctica los conocimientos aprendidos hoy.